Una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Indudablemente que esta temática es grande, ¿verdad? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Porque nos está hablando de la hora actual en la cual vivimos. Y mis amigos, es un gozo, una alegría a esta hora poder encontrarnos nuevamente para escudriñar la palabra de Dios y para ver todo lo que el Señor quiere que entendamos para que realmente podamos estar un día en el cielo. O sea, nuestro fin es ese. Cristo murió por ese fin, para que todos lleguemos a la eternidad y podamos ser felices por los siglos sin fin de una eternidad. Ahora bien, el certificado que estamos entregando en estos días, recuerden completar aquellos que no completaron, a algunos les faltan 2, 3 requisitos, ya saben, ¿verdad? O respuestas allí, háganlo para recibir el certificado y tenerlo, guardarlo como recuerdo. Esto no implica que después nos van a ocurrir otros temas, pero ya no habrá más oportunidad de tener el certificado que estamos ofreciendo para este seminario exclusivamente. Próximos temas, ¿verdad? Hoy, jueves 18, los dones espirituales y el pueblo de Dios. Pero como es un tema abarcante, va a ser en 2 partes. Como ustedes ven, ¿verdad?, en la pantalla, los dones espirituales y el pueblo de Dios. Y viernes 19, los dones espirituales y el pueblo de Dios en su segunda parte. Luego, ¿verdad?, tenemos el sábado, como sabemos ya, el día del Señor, el día de reposo, el día que el Señor lo preparó, lo creó para que le adoremos. Si hay algo que tenemos que entender, apreciados amigos, en realidad el mensaje de los 3 ángeles, el primer mensaje angélico dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, 1844 en adelante. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, en otras palabras, en realidad el Señor pone énfasis en forma muy particular sobre la adoración al Creador, ya que sabemos que el poder opositor a Dios habrá de hacer cosas terribles en la hora final contra aquello. Pedidos de oración, muchos hay. Y vamos a orar a nuestro Padre que está en los cielos. Pero claro, tenemos que entender y recordar esta realidad, que para orar y pedir que Dios nos dirija, nuestra mente debe estar preparada, nuestro ser entero. Los dones espirituales y la misión de la Iglesia en su parte 1 requieren que pidamos la bendición de Dios, para que podamos entender realmente, para que podamos comprender las maravillas de Dios y entenderlas en forma profunda. Pero más que esto, ¿saben?, también vamos a orar por aquellos cientos de personas que están pidiendo que oremos por diferentes circunstancias, problemas de toda naturaleza. Envíen los pedidos como lo están haciendo, por supuesto. Y estamos orando, hay una comisión inclusive en la cual recuerda de orar todos los días por todos nosotros, de manera que oremos al Todopoderoso. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por la vida y por la salud que nos das. Gracias porque podemos estudiar tu palabra. Y gracias porque podemos, a pesar de los dolores de esta tierra, encontrarnos para estudiar lo que tiene que ver con el mundo feliz, cuando no haya más dolor, ni sufrimientos, ni tristezas, ni tampoco las cosas que íbamos a estudiar, que son engaños satánicos. Bendice a mis apreciados amigos y hermanos en la fe, en sus dolencias, en sus tristezas, en sus trabajos, en su cotidiano vivir. Querido Padre, acompáñanos a todos por igual. Necesitamos de ti como nunca antes. Dirige nuestra mente, porque la mente humana en esta hora del fin razona mal, Señor. No razona más como realmente tú quieres que razone. Tanto nos apartamos de tus leyes y tus mandamientos
que dejamos de veras de lado. El mundo se apartó de ti de tal suerte que tú vas a intervenir en la historia humana. Lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amigos míos, es grande poder estudiar el tema que ya mencionamos. Los dones espirituales, claro. Saben, el apóstol Pedro, que ayer estudiábamos, ¿verdad?, él habla acerca de ello. En primer lugar, primera de San Pedro, el capítulo 2 y el verso 9, dice lo siguiente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dos cosas muy grandes recalca el apóstol San Pedro. ¿Qué dice? En primer lugar, sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y voy a usar algo de tiempo. Pueblo adquirido por Dios desde Abel, ¿verdad? Caín se apartó de la voluntad de Dios. Y así podemos seguir de todos los hombres de Dios, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Daniel o todos los profetas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, fueron leales al Todopoderoso. Dios tiene un pueblo enorme. Es el único pueblo universal, porque muchos se toman el nombre universal y por supuesto no son universales, sino que tienen una fecha posterior a la fecha de Cristo. El único pueblo universal es el pueblo de Dios. Si tú de veras quieres pertenecer a Él, aunque vivamos en la hora del advenimiento, porque estamos viviendo en la hora del advenimiento y por eso tenemos todas las profecías ya que hemos estudiado, ¿verdad? Ahora bien, la verdad de Dios se abrió paso a través del engaño, del error, del tremendo drama. Por eso el apóstol Pedro recalca algo que inclusive tuvo que pagar con su vida, porque así murieron todos los santos apóstoles de Dios, ¿verdad? Dice allí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Vivimos en la luz admirable de Cristo. Si no, la existencia humana no tiene razón de ser. ¿Para qué estamos en esta vida? De ninguna manera, ¿verdad? Ahora bien, el deseo de Dios. Y el apóstol San Pablo, ¿verdad?, él nos habla claramente cuál es el deseo que Dios tiene. No quiero, hermanos, dice allí, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea que el Espíritu Santo, que se encargó en forma especial de nosotros desde la cruz del Calvario en adelante, no crean que Dios no dio a través de su Espíritu a su pueblo a través de todas las edades. Por supuesto que sí, pero en forma muy particular, allí en el Pentecostés se manifestó en forma especial, en la lluvia temprana, y Dios también nos habla de la lluvia tardía, pero ya tendremos otro texto para leer acerca de ello. Allí dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sin los dones del Espíritu, el pueblo de Dios no puede cumplir la misión. Es imposible convertir a alguien, al ser humano. El ser humano es duro como una piedra, no se puede convertir a menos que el Espíritu Santo obre en él, pero también tiene que obrar en nuestra vida, en nuestro corazón, para que podamos impartir el pan de vida del cielo, el pan de vida de Dios. Ahora bien, propósito de los dones espirituales. Bueno, 1 Corintios 14, 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Bueno, allí estaba hablándoles el apóstol Pablo a los corintios. Vosotros que procuráis los dones espirituales, ya vamos a entender por qué. Porque inclusive los corintios ya estaban haciendo algunas cosas raras. De paso, en el paganismo también había cosas que ya en el paganismo antes de Cristo. Siempre existieron cosas raras que Satanás hacía, porque el diablo hace cualquier cosa para engañar. Y por eso los corintios estaban allí a mitad en el engaño. Ya vamos a entender un poquito más esto. Y ahora el apóstol Pablo comienza a entrar a un tema muy delicado, porque Satanás así hace. Con astucia entra la gran serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Ahora aquí dice, vosotros también, hermanos, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Pero para qué? ¿Para sí mismos? ¿Para demostración de sí mismos? No, para edificación de la iglesia o el pueblo de Dios.
O sea, los dones espirituales el Señor los entregó para que realmente las almas se conviertan. Ahora bien, entre todos los dones espirituales de Dios, como vemos en la pantalla, ¿verdad? ¿Qué es el don de lenguas? Porque vamos a estudiar acerca de ese don. El don de profecía, podríamos hablar, el don de profecía que ayuda a todos los profetas, de paso nos guía hasta el día de hoy, es un tema que todavía no hemos estudiado. Ahora bien, bueno, Dios creó al hombre con un solo lenguaje. Y al estudiar el don de lenguas, es bueno que recordemos esto como base del tema de hoy. Dios no creó la diversidad de idiomas que hoy reinan sobre la tierra. Eso es efecto del pecado. Dios creó al hombre con un solo lenguaje. Leamos en la palabra de Dios Génesis capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y miren, ya había pasado mucho tiempo. Estamos hablando del tiempo ya postdiluviano. O sea, Dios tuvo que enviar el diluvio por la maldad terrible que había en esta tierra, en forma aterradora. Pero saben que de los propios hijos de Noé, que fue fiel a Dios, se levantaron muy pronto, enseguida, hombres que hicieron perversidades. Hicieron cosas que iban contra el plan del cielo, contra el plan de Dios. Adoraban imágenes, se olvidaron de todos los mandamientos de Dios, se apartaron de las leyes del Todopoderoso. Porque así es el conflicto entre el bien y el mal, apreciado amigo. Es una lucha entre Cristo y Satanás, es una lucha entre Rubén Arn y el autor del pecado. Tu nombre y el autor del pecado. Claro que sí. Ahora bien, rebelión en Babel. La torre de Babel fue hecha después del diluvio. Mucho tiempo después. De paso, la torre de Babel estuvo ya, o en sus bases estaban aún en tiempos de Babilonia. Pero la torre de Babel fue construida, ¿verdad?, en rebelión contra Dios. Y vamos a leer allí lo que hizo el Señor. Y de paso, ¿por qué la construyeron y todo? Génesis 11, 4 en adelante. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El Señor les había pedido a espárzanse por la tierra. Cubran la tierra, el mandato divino dado a Adán y a Eva. El Señor quería que cubran la torre, más ellos querían una gran ciudad, como dice allí la palabra de Dios. Y hagámonos una torre en rebelión. Eso de que no va a venir otro diluvio, cuidado, porque va a venir otro diluvio y va a destruir a todo. Pero nosotros vamos a hacer una torre enorme que va a ir hasta la cúspide, de manera que, pobres seres humanos, ¿verdad? Ellos querían así. Y la enorme torre de Babel, se encuentran hoy los rastros de esa torre, ¿verdad?, en la ruina de Babilonia. Allí encontramos. Ahora el versículo 5 agrega. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Descendió Jehová y estaba la divinidad allí presente, porque el texto siguiente dice así. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, la rebelión era enorme. ¿Cuántos lenguajes tenían? Uno solo. Porque Dios creó al hombre con un solo lenguaje. Estamos comprendiendo bien esto, esto es importante, ¿verdad? Y el pecado era tan terrible y el Todopoderoso, de paso yo no leí algunos pasajes, donde la divinidad en su plenitud descendió. Allí estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu de Dios. Forma tremenda lo que estaba aconteciendo, una rebelión directa contra el cielo y contra Dios. Entonces allí dice, descendamos, porque nada les va a hacer desistir de la obra que ellos tienen, porque tienen un solo lenguaje. Y entonces dice allí, han comenzado la obra y por supuesto la obra va a seguir adelante, porque así ellos han dicho. Entonces ahora, castigo de Dios. ¿Cuál fue el castigo de Dios en la torre de Babel, en la rebelión contra el cielo y contra Dios? Leamos allí Génesis 11, versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Clarito el Señor, allí habla en plural, ¿notaron? Dice, ahora pues descendamos, estaba la divinidad, la misma divinidad que un día descendió a este oscuro mundo para crear la luz, y después los 7 días de la creación. Pero desgraciadamente el pecado es así. Ahora la divinidad vio la rebelión contra Dios, había enviado el diluvio.
Ellos sabían lo que era el poder de Dios. Pero saben, mis apreciados amigos, ni el poder más grande puede convencer al hombre cuando se aleja del Todopoderoso. De manera que el Señor dijo, descendamos, vamos a la tierra ahora y vamos a tomar cuenta de lo que están haciendo, porque esto es algo terrible. Tienen un solo lenguaje y el Señor ahora les hizo algo muy grande, como dice allí. Descendamos y confundamos allí sus lenguas para que nadie entienda lo que habla su compañero. O sea que el origen de las muchas lenguas es de Dios o viene del príncipe del mal. Fue un castigo que Dios dio porque los hombres se rebelaron contra Dios y para que se esparcieran sobre la tierra y no hicieran la voluntad, porque el pecado habría de crecer en forma terrible. Eso es lo que quería el diablo justamente, ¿verdad? Entonces en su amor el Señor confundió las lenguas de ellos. Vamos a leer el versículo 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. La única forma en que dejaron de edificar la ciudad, yo voy a usar un ejemplo simplemente. Alguien pedía un ladrillo, porque allí dice la Biblia que cómo fue construida la Torre de Babel, y le alcanzaban, no sé, madera. Y alguien pedía que les alcanzasen alquitrán, y le alcanzaban, ¿verdad?, alguna otra cosa, no era brea, como dice la palabra, sino otra cosa distinta. No se entendieron más. El Señor confundió sus lenguas. El origen, entonces, de las muchas lenguas, tuvo su origen por causa de la maldición de Dios para que se esparcieran. Y obligadamente tuvieron que esparcirse. Cada grupo que tenía un lenguaje diferente se esparció sobre la faz de la tierra conforme a la voluntad de Dios. En realidad, el amor de Dios sobró para que el pecado no abundase en forma terrible en poco y breve tiempo sobre la faz de este mundo. Ahora, Jerusalén, ¿verdad?, fue destruida por su incredulidad. Y ahora voy al tiempo de Jerusalén. Ya en 1 Corintios 14, el apóstol Pablo predice algo. Vamos a leer allí lo que dice. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Lógico. Los de la Torre de Babel, de paso, ¿eran creyentes en Dios o incrédulos? Incrédulos. Por lo tanto, las muchas lenguas no son señal de la fidelidad a Dios. Las muchas lenguas nos deben hacer recordar del castigo enorme que Dios tuvo que mandar para que el hombre, ¿verdad?, hiciese su voluntad en ese momento. Y Jerusalén cayó cautivo muchas veces. Cuando Jerusalén fue destruida en el año 70, en la era cristiana, Jerusalén se encontraba ya, había perdido toda noción de Dios, pero Dios les habló, tuvieron que andar en cautiverio, tuvieron que aprender el idioma de los caldeos, de otros muchos más, de todo tipo de lenguas. No creían al Señor, a pesar de que Dios les hablaba tiernamente a través de los profetas. Se rebelaron. Aún en los días cuando crucificaron a Jesús, allí estaban los romanos. Y el idioma romano, ¿verdad?, el latín, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy existe, por supuesto, fue usado. Ellos se entendían muy bien, pero por supuesto que no se convirtieron en el simpertó. Llegó el día de Pentecostés y ocurrió un milagro que enseguida vamos a ver, pero unos pocos, yo digo unos pocos, fueron bastante, gracias a Dios, los que creyeron, pero en realidad la mayoría no creyó. La inmensa mayoría, como siempre, no aceptó el plan del cielo, es así. El don de lenguas, lo inverso de Babel. Eso es el don de lenguas. O sea, para que el evangelio pueda ser llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero leamos ahora Hechos 2, capítulo 1 en adelante, y vamos a leer varios pasajes. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Bueno, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, dice allí la palabra de Dios. Porque los discípulos fueron, ¿verdad?, al lugar donde el Señor les había indicado, al aposento alto. Se reunieron y oraron y clamaron a Dios. Su Salvador ya había ascendido a los cielos.
Clamaron a Dios porque se sentían impotentes, incapaces, completamente. Imagínense el apóstol Pedro, que era un pescador, y los otros también, la mayoría, no tenían conocimiento alguno. ¿Con qué harían la obra de Dios? Eso era su terrible preocupación. Pidieron perdón por los pecados que habían hecho, pidieron que el Señor se compadeciese de ellos, y entonces ahora pidieron al cielo el poder del Espíritu de Dios para poder realmente llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como era la ordenanza divina. Y saben, amigos, allí en ese momento, porque era el día de Pentecostés, había de todas las gentes que se reunían en Jerusalén, de diferentes naciones, que venían aún los judíos, ¿verdad? Venían de diferentes lugares, de manera que hay muchos idiomas distintos. Y el versículo 2 agrega: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Un viento recio, dice la palabra de Dios allí. De repente vino del cielo un estruendo. O sea, el estruendo hizo que la gente mirase al aposento alto. Ellos no tenían altavoces como tenemos ahora, ¿verdad? Ni medios de comunicación. De manera que la tierra tembló y el trueno, fue un trueno terrible que vino de los cielos, ¿verdad? La gente salió a ver qué pasaba, y cuando salió vieron que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo en gran manera. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Allí estaban orando por el don del cielo. ¿Cómo podrían predicar a la multitud si la mayoría no entendía nada del lenguaje de los galileos? Entonces, claro, y se les dice, aparecieron lenguas repartidas, un símbolo. El Señor abrió otra vez la boca de Helios, que había cerrado en Babel, para que ahora predicaran el Evangelio y llevasen adelante las nuevas de la salvación. El versículo 4 agrega: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Por eso descendió en forma de lenguas, en forma de fuego también, para que fuese vista, y el estruendo que ocurrió porque era un milagro del cielo. Era el cumplimiento de paso de las profecías de Joel, que ya estaban anunciadas con anticipación. Ahora veamos el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. O sea, había judíos que venían de todas las naciones debajo del cielo, dice aquí la palabra de Dios. Era imposible que todos entendieran un lenguaje, ¿verdad? De manera que ahora el apóstol Pedro y otros apóstoles comenzaron a predicar. Pero vamos a ver cómo predicaban. Leamos. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, ¿cómo fue realmente el don de lenguas? ¿Fueron balbuceos? ¿Fueron ruidos confusos que no se entiende nada? Porque yo me acuerdo que no hace mucho tiempo estábamos con mi esposa en Estados Unidos de Norteamérica, y saben, había tanta confusión, nos acercamos para ver el lugar, era terrible, daba terror, blu, 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 cualquier cosa, y cada uno estaba hablando en lenguas, porque el Espíritu Santo había descendido. Pero ¿qué dice el texto? Voy a leer de nuevo el verso 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Cuál era la confusión que tenían? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, cada uno les escuchaba hablar en la lengua en la cual ellos habían nacido. Leamos ahora. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? No son galileos. ¿Cómo es posible? Los conocemos. Y yo me imagino que tenían olor a pescado todavía. Lo digo para que entendamos mejor. ¿Cómo es posible? Y el apóstol Pedro hablaba con corrección, exactitud. Los demás discípulos, cada uno con exactitud plena, un lenguaje claro, rotundo, hablaban del Salvador que había sido crucificado y que Israel había crucificado al autor de la vida. Y ellos se preguntaban, y decían, ¿cómo no son todos galileos? Y saben que Galilea no era de la mejor, o sea, no eran la gente considerada con mayor cultura en aquellos días. ¿Cómo no son galileos? Y ahora cada uno le oímos hablar en nuestro lenguaje. El versículo 8.
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo pues ocurre semejante cosa? El don de lengua fue el milagro que cada uno pudo escuchar el mensaje de Cristo que había muerto por ellos en la cruz, había ascendido a los cielos, al santuario celestial, y de allí vendría para terminar con el pecado para siempre. El mensaje eterno. Dios hizo un milagro simplemente, lo inverso de Babilonia. Bueno, en realidad es así, Babilonia significa confusión, porque viene de Babel. Y en Babel, ¿qué hizo el Señor? Confundió las lenguas. Ahora el Señor hizo el milagro inverso, para que el Evangelio pudiese realmente ser entendido por aquellos que inclusive habían visto la cruz del Calvario ensangrentada, pero estaban todavía confusos por las enseñanzas y teorías totalmente confundidas de los saduceos, de los fariseos y de todos los que habían torcido la palabra de Dios. El versículo 9 agrega: partos, medos, elamitas y lo que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Allí va enumerando ahora la cantidad de gente de diferentes idiomas que había. El versículo 10 agrega: en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. De manera que ahí está claro, ¿verdad? La cantidad de lenguas diferentes que había. Cada uno escuchaba el mensaje del Cristo crucificado y resucitado en el lenguaje en el cual habían nacido, dice la palabra de Dios. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cada uno, no había excusa para que no sean salvos. Realmente no había. Y una gran multitud aceptó el mensaje ese día. Algunos que todavía tenían en sus retinas el cuadro dramático de la cruz del Calvario, se arrepintieron del pecado, pidieron perdón a Dios y aceptaron el mensaje de la vida eterna, porque el Señor los dirigió de esa forma para que aceptasen el mensaje de la salvación. Apreciado amigo y apreciado hermano en Cristo, así será también al final del tiempo, porque nosotros solos no podremos terminar la obra de Dios, pero claro, necesitamos una entrega especial. Ahora en Corinto, del cual hablábamos recién, se había levantado, porque el diablo siempre lo que es verdadero lo tuerce. Los cristianos comenzaron ahora a esparcirse en toda nación, tribu, lengua y pueblo, llevando el mensaje de la vida eterna y un Cristo resucitado y que vendría para cambiar este mundo arruinado. Ese fue el mensaje, ¿verdad?, que ellos predicaban por doquier y por cualquier lugar donde estaban. Ellos no tenían que preocuparse, si no sabían el lenguaje, el Espíritu de Dios obraba, para que la gente entendiera el mensaje, tal cual había obrado en Pentecostés. Pero en Corinto lo comenzaron a poner como una evidencia del Espíritu Santo. Cuidado. Ahí vino la trampa del demonio otra vez. Satanás no pudo impedir que en el Pentecostés Dios hiciese el milagro de que ellos pudieran hablar en el lenguaje normal de ellos, por supuesto, y que el Espíritu de Dios era el que traducía las cosas para que realmente cada uno entendiera el mensaje. Ahora el diablo, que es astuto, comenzó en Corinto, de paso que los corintos eran paganos en extremo, ya vamos a ver algún pasaje acerca de ellos, hacían toda especie de pecados, no les importaba nada de Dios, ni conocían a Dios, si no hubiera sido porque los apóstoles les predicaron el mensaje de la salvación. Y en la iglesia de Corinto comenzó a surgir un tremendo problema. Y era el problema de que ellos creían, se quedaban quietos, que si realmente ellos oraban por el don celestial, ahora vendrían los diferentes idiomas y ellos se quedaban tranquilos allí. El don de lengua no había sido dado para eso, por supuesto. Vamos a leer cómo eran los corintios, porque allí está en 1 Corintios 10, versículos 7 al 10. Leamos. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Es tremendo este pasaje, ¿verdad? Anuncia todo lo que era el pecado. Realmente eso había penetrado aún dentro de la iglesia. Era terrible. Y el apóstol Pablo les habla. ¿No se acuerdan de cuando Israel se apartó tanto de Dios? ¿No se acuerdan de Israel en el desierto?
No se acuerdan de cuando fornicaron en forma terrible. No se acuerdan cuando Dios tuvo que castigarlos y murieron 23.000 de un solo golpe porque estaban entregados a los ídolos y tantas cosas más. No se acuerdan. No repitáis semejantes cosas. Y ahora lentamente va entrando en algo, porque amigos, ellos creían que ellos estaban bien con Dios porque tenían el don de lenguas. Eso es lo que pasaba. Vamos a leer ahora. San Pablo lo trata con mucho cuidado porque él quería que se arrepintieran del pecado. Vamos a leer lo que dice versículos 13 y 14 de que estábamos leyendo. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Claro, está clarito lo que dice allí Pablo. Comienza despacio como tenemos que hacer nosotros. Yo no les dije el primer día hay que guardar el sábado, porque entonces nadie hubiera entendido nada, ¿no es cierto? El apóstol Pablo usa la estrategia del cielo, la estrategia divina. Y con mansedumbre les habla primero del pecado que estaban cometiendo. Y ellos conocían muy bien los pecados que estaban cometiendo. Y si estaban cometiendo semejantes pecados, ¿cómo pretendían que ese don fuese del cielo? Y ahora más dice aquí, por lo cual el que habla en lengua extraña, porque ellos no entendían ni siquiera lo que hablaban, ¿verdad? Dice, pide en oración poder interpretarla. Está hablándole, si alguno está hablando, pida a alguien que traduzca. Porque el versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida y mi espíritu ora, pero mi entendimiento, ¿cómo está? Queda sin fruto, sin nada. En otras palabras, eso que ustedes están pronunciando, que era la glosolalia, así se llama, ¿verdad? Ese don de lenguas tergiversado, estaba realmente siendo piedra de tropiezo. Satanás estaba engañándolos. Y mientras ellos estaban haciendo cosas que no debían, ya no guardaban el sábado, inclusive un montón de cosas, ¿verdad?, que estaban apartadas del cielo, como leíamos recién, y sin embargo el Espíritu Santo está con nosotros, y cada uno producía ruido, uno por un lado, otro por el otro. El Espíritu Santo descendió sobre nosotros, el Espíritu de Dios aprueba lo que estamos haciendo. Y saben, amigos, no, Satanás falsifica los dones. Si nosotros no queremos guardar los mandamientos de Dios, si nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, ¿quién está? El diablo. El diablo va a obrar inmediatamente, acordémonos siempre de esto. Leamos a continuación ahora el versículo 6 de Apocalipsis 14. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Qué tremendo. Ahora el apóstol Pablo es claro, yo me detengo un poquito. Ahora pues, hermanos, les dice, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con qué o con doctrina. O sea, si yo vengo a vosotros y les hablo en una lengua extraña, ¿sirve de algo? No. Pablo dice, no, absolutamente. Continúa diciendo lo siguiente, versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Ah, está claro, ¿verdad? Cada instrumento tiene un sonido particular. Y él les pone un ejemplo muy claro de una orquesta. Y si realmente la cítara, como dice allí, ¿verdad?, no diere la flauta, no dieren distinción de voces, ¿se puede hacer una orquesta? No sale, no funciona. Así también lo que están haciendo ustedes no es correcto. Leamos a continuación. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Ahí la remató el apóstol Pablo. Lentamente entró en ese mensaje a los corintios, ¿verdad?, para que ellos se arrepintieran. Lentamente entró para que dejasen el pecado, porque estaban en el pecado. Habían caído en la abominación de Dios. Y por supuesto Satanás los estaba engañando. Y si la trompeta, dice, diere sonido incierto, en aquel entonces la trompeta era muy particular para el uso de la guerra. Y cuando se tocaba un sonido especial de la trompeta, las tropas se lanzaban. Claro, y si realmente la trompeta no daba el sonido correcto, era una confusión, era peor que nada. Y eso es lo que les está diciendo en realidad.
¿Cómo se preparaban para la batalla? Y si, ahora agrega, ¿verdad? Versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, aquí agrega el apóstol Pablo, ¿cómo se entenderá? Está hablando claro, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis, ¿a dónde? Al aire. En otras palabras, no sirve de nada. Eso es lo más blando que puede decirles el apóstol Pablo. Porque en realidad, primero después le habló el pecado que yo les puse hoy. Le habló del pecado en el cual estaban. Porque los corintios estaban en hechos abominables realmente. O no estaban haciendo la voluntad de Dios. La glosolalia se manifiesta actualmente. Se manifestó en el paganismo, por supuesto. Y ellos estaban repitiendo lo que pasó en el paganismo simplemente. Ahora, la lluvia tardía es la promesa de Dios. Así como en el Pentecostés el Espíritu Santo hizo la obra y en una sola generación llegó el Evangelio de Cristo crucificado y resucitado a toda nación conocida. Un puñado de hombres incapaces de hacer porque no tenían educación. Así también es la promesa de Dios para nosotros. Mis apreciados amigos, es una dulce promesa la del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él nos va a auxiliar, pero necesita nuestra entrega, necesita nuestra entrega total en la forma de ser, en la forma de comportarnos, en la forma en que hacemos las cosas, en la forma inclusive de la estrategia divina. Aceptemos toda la estrategia de cómo se lleva el Evangelio, porque mis apreciados amigos, conociendo muchas veces todo el Evangelio de Dios, no estamos llevando la estrategia que proviene del cielo. Por lo tanto, la lluvia tardía jamás caerá sobre ese tipo de gente que es, ¿cómo? Desobediente. No, el Espíritu Santo de Dios en la lluvia tardía no va a caer para resolver nuestra mala conducta, ni para resolver tampoco los pecados que tenemos, ni para resolver la desobediencia que tenemos a Dios, aún al llevar la obra de Dios. Debo ser claro en este día. Debo ser muy claro en esta noche, porque de lo contrario no vamos a entender el lenguaje del cielo. Leamos a Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Gracias. Mi esposa leyó y yo estaba apurado para el pasaje, ¿verdad? Es así. Qué hermosa promesa nos hace el Señor. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. En otras palabras, la terminación de la obra de Dios está a nuestro alcance. ¿Cuándo? Ahora. Porque las profecías lo dicen con toda nitidez. Hace rato que tendría que haber terminado este mundo ya. Y nosotros a veces doblamos nuestras rodillas, oramos. Tal vez pasamos días allí, ayunamos y oramos. Y la obra no termina y estamos cada vez peor. Tal vez el Señor tenga que mandar varias pandemias para que entendamos. Porque somos una mente cerrada a nuestra forma de ser, nuestra cultura, nuestra forma del intelecto. Y cuanto más educados seamos, acuérdense que el Pentecostés no había ningún educado. Eso no quiere decir que no tengo que estudiar. Yo estudié en mi vida. Y estudié más que muchos. Porque estudié en 2 facultades. Una de ingeniería química y otra de teología. Pero, apreciados hermanos, seamos sinceros ante Dios. Voy a leer de nuevo el pasaje yo ahora. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. El Señor dice, así como yo hice el milagro para que el Evangelio de Cristo fuese llevado, ustedes no deben preocuparse, pero entréguense a mí, en forma total. Crean en el Señor, entréguense de corazón, crean en las promesas de Dios, cumplan con todo lo que yo les mandé. Hagan la estrategia del cielo. Y cuando la estrategia del cielo, que tiene que ser colocada en primer lugar, porque lo primero que tenemos que hacer como pueblo de Dios es llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso lo leíamos hoy al comenzar, el apóstol Pedro lo recalca. Es la razón de la iglesia, de lo contrario no sirve para nada. Vayamos no para cualquier lado. ¿Para qué queremos iglesias? ¿Para qué? Si no vamos a predicar el Evangelio. ¿Cuántos aún hasta les cuesta mandar los mensajes para predicar el mensaje? Yo digo esto. A mí no me cuesta, me gozo en mis amigos compartir con ellos, ¿verdad? Y miles de personas están escuchando este mensaje bendito. Que Dios los bendiga, amigos míos. Pero saben, continuemos con nuestro estudio. ¿Qué ocurriría en los últimos días?
Satanás no duerme. El Señor estaría enviando la lluvia tardía en los días de la lluvia tardía ya. Y el diablo siempre imita, ¿verdad?, lo que es. Y ya miren lo que dice allí. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La gente se hace su propia iglesia. Tiene tal nombre, allá, el otro, cada uno tiene un nombre diferente. Cada uno, hay miles y miles y miles de congregaciones en el mundo. Cada uno marcha con la Biblia debajo del brazo. Todos reciben el Espíritu Santo. Hablan en otras lenguas, todo está bien. ¿Eso está bien? No, Dios no dice eso. De ninguna manera, todo lo contrario. El Señor es claro. ¿Cómo fueron los discípulos al Pentecostés? Juntos y unánimes. ¿Unánimes en qué? En doctrina, unánimes en conocimiento, unánimes en las profecías, porque la palabra de Dios que tengo en mi mano es unánime, fue revelada por Dios y el Espíritu Santo no miente. La verdad de Dios es una, no son dos, de manera que debe ser claro. Por lo tanto, si estamos en algún lugar, algún templo X de la tierra, yo no voy a nombrar ninguno en particular, y estamos allí, y hay dones espirituales, entre comillas, y comienzan a hablar en lenguas extrañas que no entendemos, eso no es de Dios. Es simplemente un engaño para que tú creas que estás realmente en la verdad. Debes salir más que rápido de ese lugar, porque son espíritus engañadores, como dice el texto bíblico, ¿verdad? ¿Cómo engañaría la imagen de la bestia en los últimos días? De paso, ya estudiamos esto, pero voy a hacer recordar simplemente. Podemos buscar allá el tema en el link correspondiente en la página web o pedir a través de las personas indicadas que les van a contestar inmediatamente acerca del video correspondiente. Recordemos que estudiamos acerca de la imagen de la bestia, que es el protestantismo que apostató. O sea, cuando vino la gran persecución, pronto llegaron, ¿se acuerdan?, a las costas de Estados Unidos un grupo grande de cristianos. Clamaron a Dios, el Señor los bendijo, pero desgraciadamente pronto esos protestantes se convirtieron en la imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque creen lo mismo, creen en la inmortalidad del alma, no guardan el santo sábado y siguen con la misma. Es exactamente la misma cosa. Por eso es la imagen, son parecidos. Ahora, ¿qué haría? ¿Cómo engañaría? Vamos a ver el versículo 13 de Apocalipsis. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Estamos entendiendo cuál es ese fuego? Es el falso don de lenguas. ¿Está clarito? Falso don de lenguas. Satanás hace también descender fuego del cielo, por ese fuego del cielo no es el Espíritu Santo de Dios. Es lo contrario, ¿verdad? Por eso Apocalipsis 13 recalca rotundamente en el versículo 14 y dice así. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Saben ustedes que los más interesados desde el nuevo orden mundial son justamente la parte protestante o evangélica del mundo? Están empujando los poderes más grandes, son sionistas, creen que realmente Jerusalén va a reinar de nuevo y que Dios va a hacer milagros tremendos, el Espíritu Santo nos está guiando, el Espíritu Santo, y claro, yo vi una vez dar vuelta al lado de un templo, un montón, y dije, ¿qué pasa acá? ¿Qué ocurre? Y claro, estaban, dice, y se acerca alguien y me dice, ¿eso es lo que pasa? Que el Espíritu Santo descendió muy fuertemente. ¿Eso es de Dios? Eso no proviene de Dios. Esa es la forma en que la imagen de la bestia está acercándose a la bestia y se van a entrelazar para el último y fatal engaño del nuevo orden mundial y, por supuesto, vendrá la última persecución, pero ya no habrá tiempo ni siquiera de arrepentirse. Pueblo de Dios, despierta mientras hay tiempo. Pueblo de Dios, es hora que despertemos, porque algunos esperan el fuego que venga más adelante. En primer lugar, la lluvia tardía te la promete Dios hoy. Hijo mío, sé fiel y yo cumpliré mis promesas. En segundo lugar, hijo mío que estás en un rebaño que no es el verdadero, ven al verdadero, entra en el pueblo de Dios, deja los engaños que son simplemente la imagen de la bestia, como dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora bien, milagros
o voluntad de Dios? La pregunta que nos hacemos. Y el texto de Cristo, ¿verdad? Satanás se alegraría. Bueno, aquí dije mal. Satanás se adelantaría a la lluvia tardía. Eso es lo notable. Ya Cristo lo mencionó. Vamos a leer el texto de Jesús. Es San Mateo 7, ¿verdad? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Estamos entendiendo ahora lo que Jesús está diciendo acerca de los postreros días? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso en tu nombre no echamos fuera demonios? El diablo es astuto, ¿verdad? Entra y sale como quiere. Bueno, no hace falta que yo explique demasiado, el texto es demasiado claro. De manera que los milagros nunca son evidencia del poder de Dios. Los milagros nunca son evidencia de que estamos en el camino verdadero. La única obediencia en cuanto al camino celestial, ¿verdad? Aquí está. Leamos en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Cuál es el testimonio? Todo lo que la palabra de Dios nos dice, todo lo que fue inspirado por el Espíritu Santo a todos los profetas a través de la historia hasta la hora del fin. Si en algo está en desarmonía con el escrito está de la palabra de Dios, no proviene de Dios. Es cosa de vida eterna o muerte eterna. Mi apreciado amigo, entendamos la cosa del cielo. Razón de todo don espiritual. Y allí está en 2 Corintios 10:5, ¿qué dice? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este es un texto maravilloso, subráyenlo en vuestras Biblias. Qué lindo texto, ¿verdad? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿a quién? A Cristo, a Jesús. De manera que es claro, esa es la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios, Jesús mismo dijo, Él os enseñará. Está clarito. O sea, cuando leemos la palabra de Dios, necesitamos la unción del Espíritu de Dios, debemos orar, debemos clamar al Señor que nos acompañe y nos guíe. ¿Cómo triunfar sobre Satanás? Claro, ¿verdad? Leamos en Hebreos 10, versículos 23 a 25. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nosotros somos los que vemos. Pablo escribió hace 2000 años atrás. Pero nosotros vivimos en la hora cuando el día de Dios se acerca, está a las puertas. Es así. No hay nada que hacerle, nadie puede negarlo. Pero mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra fe. No podemos estar ahora reunidos, pero estamos estudiando la palabra de Dios. No podemos estar por la pandemia que hay. Pero amigos míos, el pueblo de Dios se reúne y debe estimularse mutuamente al escudriñar la palabra de Dios. Esta es la misión tan enorme. Es la única forma de escapar de las redes del autor del pecado. Así es Satanás, ¿verdad? No hay otra forma. Santo Espíritu de Cristo es nuestra realmente mayor necesidad. Debemos pedir la lluvia tardía como nunca antes. Y la lluvia tardía nos capacitará para terminar con la obra de Dios en este mundo. En breve. Yo quería contarles, cuento brevemente una historia muy rápida. Una parejita de misioneros fue trasladada a un lugar lejano del pueblo de Dios. Y allí fueron llevados. Cuando llegaron a ese lugar no entendían, era una tribu la que estaba allí, no entendían nada. No sabían realmente cuál era el lenguaje de ellos. No sabían qué hacer, qué hacían, estaban lejos de sus tierras. Había ocurrido un error sin querer. Ellos tenían libros,
Uno era El conflicto de los siglos, otros libros semejantes, libros para poder vender y poder llevar el evangelio a ese lugar. Y entonces se arrodillaron. Era un matrimonio fiel a Dios. Y oraron, Señor, tú sabes todo. Siempre hemos hecho lo mejor. Querido Padre, úngenos con tu espíritu porque aquí no podemos hacer nada. No hay traductor ni quien traduzca. Y entonces, ¿quién apareció? El gran traductor, el Espíritu Santo de Dios, por supuesto. Y comenzaron, fueron a una casa, golpearon. La persona habló y ellos entendieron perfectamente. Ellos le contestaron, la persona aceptó plenamente. Ah, qué bien, ¿cómo están acá? Aunque estaban hablando en idiomas distintos, pero se entendían perfectamente. Saben que hoy en ese lugar hay una gran cantidad del pueblo de Dios, el milagro de Dios. Así son los milagros del cielo. Ese es el verdadero don del Espíritu. El milagro del Espíritu Santo en cuanto al don de lenguas. Santo Espíritu de Cristo, escuchemos este cántico maravilloso. Ven, oh ven y cólmame nuestra mayor necesidad. Los aguaceros del cielo están resueltos a caer sobre nosotros, si de veras amamos al Rey del Universo. Pronto llegaremos a casa, mis apreciados amigos, pero seamos fieles a la palabra de Dios. Seamos fieles al Rey del Universo. Seamos fieles a aquel que prometió. Nunca falla Dios ni fallará. Pronto llegaremos al hogar, muy pronto, pero necesitamos una entrega indivisa al Todopoderoso. Oremos al Rey del Universo por esta mayor necesidad. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu glorioso nombre. Gracias porque tú nos invitas tiernamente a andar en tus caminos. Nos enseñaste toda tu palabra, conocemos tu voluntad. Y como discípulos de Cristo, Señor, debemos llevar este mensaje bendito a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tú lo harás, pero necesitas a hombres y mujeres entregados completamente para que hagamos las cosas del cielo y tú puedas guiarnos
con tu Espíritu Santo, con lo que necesitamos, y con lo que necesitamos es todo, Señor, todo, porque en realidad, por más doctorados que tengamos, por más educación que tengamos en este mundo, no somos nada, simplemente al contrario, puede ser piedra de tropiezo. Danos el poder y ayúdanos para que pronto lleguemos a casa. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Y ahora el tema de mañana va a ser los dones espirituales y la misión de la iglesia en su parte 2. Recién hemos visto la primera parte. Ya tendremos que ver la segunda, ¿verdad? Acordémonos de nuestros amigos y familiares. La bendición de Dios sobre ustedes y sobre mí.